Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestra asignatura de Historia de México. En este caso vamos a hablar del presidente Adolfo López Mateos, que su periodo de gobierno fue de 1958 a 1964. Adolfo López Mateos establece ciertas metas al inicio de su gobierno, y una de ellas era fortalecer el sistema político de su gobierno, en los cuales él tenía que cortar de raíz todos ese tipo de movimientos sociales que desestabilizaban lo que era la paz a nivel nacional. Sabemos que en México se encontraban ciertos movimientos como eran el magisterial, el ferrocarrilero y el telegrafista. De igual manera, este buscó reactivar la economía y para ello realizó durante su sexenio varios viajes tanto a América del Sur, Latinoamérica, América del Norte, Europa y Asia, promocionando al país para que hubiera más inversión extranjera y así poder levantar lo que es la economía nacional. Entre las características de gobierno, que fue muy importante, lo que es ingresar a México al marco del movimiento mundial, en el cual se buscaba que particularmente creciera la industria básica y los servicios con capital nacional e importaciones, así como las inversiones extranjeras. Entre las políticas que tenía establecidas Adolfo López Mateos estaba la reforma de la Constitución, en donde establece que las minorías debían de participar en las decisiones del Congreso de la Unión. Antes de esto, las minorías no participaban, quiere decir que una vez que perdían las elecciones eran eliminadas y solo trabajaban las mayorías como era el PRI o el PAN en ese entonces. Con esta política empiezan a participar lo que son las minorías y tienen decisión en la creación de leyes. Se autorizan nuevas leyes de reforma estatales y federales, donde se establecen nuevas secretarías. Una de las secretarías que se crearon fue la Secretaría de Turismo y la Secretaría del Trabajo. En su política educativa de Adolfo López Mateos, apoya a la Universidad de Zacatenco, el Instituto Nacional el Instituto Politécnico Nacional de la ciudad de Zacatenco. También apoya a la creación del INPI, que es el Instituto Nacional de Protección al Infante, así como crea una variedad de museos. Entre los museos que se crean está el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de Antropología. Continuando con su política educativa, se crea el Instituto Internacional del Estudio al Maíz y el Trigo, en el cual buscaba fomentar el apoyo en el campesino para que se produjera más este producto. Otras instituciones educativas que se fomentan en el sexenio de este presidente fue la creación del CECATI, que es el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. Actualmente sabemos que imparten diferentes cursos, desde estilista hasta trabajos industriales como mantenimiento industrial, soldadura, refrigeración, etc. También en su sexenio se dedica a apoyar a la SEP y para ello y disminuir la analfabetización se crea la CONALITEG, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y se autoriza la repartición de libros gratuitos a nivel primaria. En su política social de Adolfo López Mateos se retoma lo que es el repartimiento de tierras. Ya habíamos comentado que el problema no era solo la repartición de tierras, sino que en el sexenio, tanto en el sexenio de él como en sexenios anteriores, el problema no era la repartición de las tierras solamente, sino que una vez que se le daba al campesino, no tenía el apoyo para hacer producir esas tierras y pues prácticamente de nada servía porque económicamente el campesino no tenía para producir. Entonces, si le dabas tierra y no producía, entonces
No producía, ¿por qué? Porque por falta de economía. También establece que las industrias tenían que crear un reparto de utilidades para dar a sus obreros o sus empleados. Entre otras cosas, fija la forma en que se establece el salario mínimo y también crea lo que es el ISSSTE, que no solo se va a encargar de dar bienestar de salud, sino también, entre otras prestaciones, crea lo que es bienestar social y bienestar económico. En el sexenio de Adolfo López Mateos siguen las represiones a los movimientos sociales. Habíamos comentado que uno de los movimientos sociales que estaban eran los ferrocarrileros. Y entre todo esto, esta situación que se venía dando, se toma al líder sindical Demetrio Vallejo y se encarcela. Se le culpa de comunismo a él y a otras personas más. Tomando en cuenta que fueron encarcelados casi 10,000 personas, posteriormente liberadas unas 9,000, las cuales ya no regresaron a sus trabajos. 800 de esas personas, junto con Demetrio Vallejo, fueron acusados de comunismo. En su política internacional se establece lo que es la firma del Tratado de Tlatelolco, que consistía en el desarme nuclear en toda Latinoamérica. Siguiendo la política internacional, entre sus viajes postula a México para organizar las Olimpiadas de 1968 y estas se ganan, por lo que en 1968 se llevan a cabo las Olimpiadas en México. A nivel nacional, principalmente en nuestro estado, en Yucatán, se va invirtiendo en diferentes industrias y se crea lo que es la Cordillera de México, una paraestatal en la cual al inicio vino a dar frutos y se empieza a explotar lo que es el oro verde. Sin embargo, como solo eran beneficiados ciertas partes, minorías que eran los que se beneficiaban de esto, se determina por eliminar lo que es la Cordillera de México por ahí de los años 90. ¿Sí? Desafortunadamente no se apoyó como debía de apoyarse y terminamos con la eliminación de una industria que pudo haber sido muy fuerte porque somos unos grandes productores del nequén. Hoy en día esos terrenos son ocupados por tiendas como Liverpool y otras tiendas de mayoreo. Viendo toda la situación que se presentaba en el país con los movimientos sociales, Adolfo López Mateos se inclina por la nacionalización de la industria eléctrica. Pero ¿cómo llega la industria eléctrica a nivel nacional? En el año de 1879 se utiliza por primera vez por una empresa hiladora ubicada en León, Guanajuato, la industria eléctrica, pero fue hasta el año de 1881 cuando la compañía de gas y luz fomentó el uso del alumbrado público y residencial en la Ciudad de México. Durante el Porfiriato, en 1884 a 1886, se lleva a cabo ya el uso de la energía eléctrica en Guadalajara, Monterrey, Mérida y Veracruz. En 1903, Porfirio Díaz concesionó a la empresa canadiense The Mexican Light and Power Company la impartición o la repartición de la energía eléctrica a nivel nacional. Al inicio, en esta empresa estaba compuesta por únicamente personal extranjero. Posteriormente, personas mexicanas aprenden el oficio y empiezan a integrarse a la industria eléctrica. Se desatan las huelgas porque el personal extranjero, realizando el mismo trabajo que realizaba el personal mexicano, recibía un sueldo mucho más alto que el mexicano. Entonces, el mexicano se queja. Pero Porfirio Díaz, el presidente, en lugar de apoyar al personal mexicano, se dedica a reprimirlo. Recordemos la situación que sucedió en las minerías, donde hubieron muchos asesinatos. Bueno, aquí también sucedió que
Así, o le entras o no le entras. Prácticamente, si no te gusta, puedes irte a tu casa. En el año de 1933, Abelardo Luján propone una iniciativa de ley donde se cree la Comisión Federal de Electricidad, pero fue hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas donde ya se autoriza. Adolfo López Mateos, viendo la situación que se presentaba en el país, en el año de 1960 se le ocurre nacionalizar la industria eléctrica para fomentar una estabilidad económica y creación de empleos. Otra situación que se da a nivel nacional e internacional fue la devolución del chamizal. Cuando hay una invasión en el país, en los años 1800, se pierde cierto territorio de México, entonces se lleva a cabo lo que es la creación de la línea fronteriza. Esta línea fronteriza se pinta o se marca cuando desafortunadamente ocurre un deshiele a nivel internacional, a nivel mundial, que fue un deshiele de las de los pues lo que eran los bordes polares, y lo que fue el río Bravo tuvo creciente. Entonces podemos ver este borde que era el borde antiguo, ¿sí? Todo lo que está marcado, punteado, estaba delimitado, dijeron, cuando fue el deshiele, lo que vino a provocar que cuando baja la creciente, bueno, pues el recorrido del río se viene más abajo. México, bueno, ok, pelea esta situación, ¿sí? Pero Estados Unidos dijo no, la frontera está delimitada por el río Bravo, ¿sí? Y esto es lo que te corresponde. Entonces, México se va a una comisión internacional a pedir que sea devuelto ese territorio. En 1911 falla a favor de México, pero fue hasta 1963 cuando se hace la devolución del chamizal. Adolfo López Mateos le llega la notificación donde se le va a devolver el terreno, pero de 240 hectáreas que se debían devolver, solo se devuelven 177. Él toma la decisión de recuperar ese territorio, pensando en que si 100 años habían tardado en regresarle ese pedazo de tierra, se iban a tardar otros 100 años en esperar que le devuelvan solo 70 hectáreas, por lo que inmediatamente mandó a construir una línea fronteriza que demarcara lo que era la limitación entre México y Estados Unidos. Pero fue hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz cuando se inaugura esta situación. Un evento que marca el el sexenio de Adolfo López Mateos fue la situación que presentó un personaje llamado Rubén Jaramillo, que viendo la situación que se presentaba en el país con el reparto de las tierras, él exigía la repartición y apoyo al campo. Este fue apresado y a pesar de sus movimientos, condonado o perdonado por el presidente Adolfo López Mateos. Bueno, perdonado entre comillas. La represión seguía. Posteriormente fue apresado, fue secuestrado, no apresado, secuestrado él y su familia y asesinados en el año de 1962 en Xochicalco, Morelos. Con esto terminamos lo que es el periodo de gobierno de Adolfo López Mateos. Como actividad, vamos a realizar una infografía en la cual se exponga la información importante mencionada en esta parte o en esta proporción de nuestro temario, así como el material que tenemos en nuestro libro, ¿sí?, en la cual debemos de destacar las políticas educativas, sociales, económicas e internacionales, así como los institutos y organismos creados durante el periodo
de gobierno del presidente Adolfo López Mateos. No olvidemos tomar en cuenta los sucesos que demarcan las situaciones que ocurren en el sexenio de este presidente. Chicos, recuerden que cualquier duda, cualquier aclaración que necesiten hacer, no duden en comunicarse conmigo, ya sea vía mensaje o vía WhatsApp, como lo hemos estado haciendo, también vía correo, y que todas nuestras actividades se entregan en la plataforma de Edmodo. Agradezco su atención, que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Hasta luego.